Bueno, y el presidente de Bolivia, ustedes lo saben, Evo Morales, agradeció las palabras del Papa Francisco, quien dijo que no le parecía injusto el anhelo marítimo de Bolivia. ¿Cómo se interpretan estas palabras allá? Y más, vamos a conversarlo junto al vocero de la demanda boliviana en La Haya, Carlos Mesa. Señor Mesa, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Un gusto, encantado de estar con ustedes otra vez. Lo primero que quiero preguntarle es, incluso más allá de estas palabras puntuales, quiero saber que el Papa mencionara el tema del mar en su visita, ¿fue o no fue una sorpresa para ustedes? Es una buena pregunta. Hay que recordar que el presidente Morales estuvo reunido mucho tiempo con el Papa en una reunión, en un almuerzo privado, cuando visitó el Vaticano hace algunos meses. Y en ese almuerzo le explicó de manera profunda y en gran, digamos, detalle lo que está pasando, lo que está haciendo Bolivia y la lógica boliviana. En consecuencia, uno no esperaría en una visita pastoral, teóricamente, unas palabras del Papa sobre el mar, pero nosotros sabíamos que el Papa estaba consciente de lo que habíamos planteado, de lo que el presidente le había planteado, y las posibilidades de que el Papa hablara sobre el tema del mar no fueron en estricto senso, una sorpresa. ¿No fue una sorpresa entonces ustedes, después de esa reunión entre Evo Morales y el Papa Francisco en el Vaticano, de alguna manera intuían que el tema del mar podía ser tocado en esta visita pastoral, ¿no? Se trata de una cuestión de vital importancia para Bolivia, ustedes lo saben, se trata de una cuestión que hace a la esencia del alma boliviana y por lo tanto el que el Papa hiciese una referencia a la cuestión del mar tenía un sentido, tenía una lógica dentro del contexto del que el Papa habló sobre Bolivia en su presentación o en su discurso en la Catedral de La Paz. Perfecto. Ahora, ¿es propio de una visita pastoral que un pontífice se refiera a estos temas, a temas que tienen que ver con la contingencia y con diferencias profundas entre dos naciones? La propiedad o no de una alocución o de una mención específica es un tema que hace a la propia decisión del sumo pontífice. Ustedes saben que el Papa es el líder de la Iglesia Católica, es el pastor más importante de la Iglesia Católica, pero es un jefe de Estado. Y la combinación de ambos elementos marcan su compromiso con temas de diversa naturaleza. El Papa no solamente habla de cuestiones estrictamente espirituales, sino que hace referencia a aquellos temas que le parecen de altísima sensibilidad en el ámbito social, político y económico. Y en ese contexto es que creo que tenía mucho sentido que el Papa hablase de la cuestión marítima. Perfecto. Ahora, ¿qué dice usted o qué responde usted cuando desde Chile dicen que es impropio, parlamentarios y otras autoridades dicen que es impropio que el Papa hable en una visita pastoral de este tema? No creo que sea pertinente calificar sobre propiedad o impropiedad en el sentido que acabamos de mencionarlo. Yo entiendo perfectamente la sensibilidad de las autoridades chilenas que ciertamente se sorprendieron de que el Papa hablase del tema del mar. Es más, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile había mencionado antes de la visita papal que no era dable que el Papa hablase del mar y que él consideraba que no iba a ocurrir tal cosa. Y esto ocurrió. Yo creo que aquí lo que tenemos que analizar es si el Papa habla del tema es porque el tema tiene una importancia fundamental. Y el enfoque que le ha dado es un enfoque que nos parece absolutamente correcto y consistente con la naturaleza del pedido de Bolivia, que no es otra cosa que un diálogo para conseguir un acceso soberano al mar, que es el diálogo, el mecanismo que Bolivia está buscando. Ahora, las palabras del Papa, las primeras, pero sobre todo la segunda intervención, cuando dice que no es injusto que Chile plantee una demanda, que Bolivia. Cuando el Papa plantea que no es injusto que Bolivia tenga este anhelo por una salida soberana al mar, ¿usted las toman, las palabras del Papa, como un apoyo directamente a la causa de Bolivia? Yo tomaría el contenido fundamental de la primera alocución del Papa en la ciudad de La Paz. Buscar soluciones razonables, estoy usando sus palabras, razonables, equitativas y duraderas. Son tres conceptos que están estrictamente apegados al contenido de la demanda que hace Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia cuando plantea un diálogo para obtener un acceso soberano al mar. Y el contexto del planteamiento es la buena fe,
que la negociación se haga sobre bases razonables y que, por supuesto, resuelva definitivamente el tema pendiente entre Bolivia y Chile. Yo creo que eso, que no ha sido en absoluto desmentido por las palabras del Papa, que insiste en que, por supuesto, no es injusto el planteamiento boliviano, no modifican en nada lo esencial, que creo que ahí están en esas 3 palabras que pronunció en la Catedral Metropolitana de La Paz, el contenido clarísimo e inequívoco de lo que el Papa ha querido decirle a la comunidad internacional. Me imagino evidentemente que usted plantea, que usted comparte, y me gustaría saber por qué también, que nos diera un razonamiento más profundo, más extenso, si usted comparte efectivamente esta argumentación del Papa, cuando el Papa dice no es injusto, pero agrega no es injusto en el contexto de un conflicto que se salda con una guerra. Dice cuando hay guerra y se modifican los límites en el contexto de una guerra, no es injusto entonces la aspiración boliviana. Parece bastante cercano al planteamiento que ustedes han hecho incluso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Usted lo ha mencionado y creo que no añadiría ni quitaría una sola palabra de la interpretación que usted acaba de hacer. En efecto, hay 2 conceptos fundamentales. El hecho de que una guerra haya producido una situación de enclaustramiento forzado a Bolivia marca la posibilidad aceptada por ambas partes después del Tratado de 1904 de abrir ambas partes, Chile y Bolivia, abrir una negociación para otorgarle a Bolivia una salida soberana al mar. El Papa ratifica 2 ideas. La idea inicial a la que hacía referencia, que tiene exacta relación con lo que Bolivia demanda en La Haya, y la segunda, no es injusto porque hay una lógica de ética que en el siglo XXI se puede perfectamente reelaborar. Es decir, aquello que ocurrió en el siglo XIX tenía un contexto distinto al que vivimos hoy, y ese contexto permite entender a quienes lo vivieron que es posible una solución que resuelva la cuestión pendiente. Ahora, quiero insistir aún más en el punto. ¿Usted diría que las palabras del Papa son coincidentes con la argumentación boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Yo escribí ayer en mi columna semanal un análisis de lo que en mi criterio ha sido la posición del Papa, y creo, y lo vuelvo a ratificar, y ha sido lo esencial, que el planteamiento de su santidad, y permítanme que apele al texto que hace relación a lo que estoy hablando. Todos los temas, por más espinosos que sean, tienen soluciones compartidas, tienen soluciones razonables, equitativas y duraderas. Razonables, equitativas y duraderas. Razonables, ese es el planteamiento que hace Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, que si la Corte falla a favor de Bolivia, la negociación se haga sobre bases razonables tanto en el planteamiento boliviano como en la respuesta o en la propuesta de Chile. Que sean equitativas, es decir, que sean justas para ambos países, en el sentido de no dañar gravemente a ninguno de los dos como producto de esa negociación. Y que sean duraderas, que permanezcan en el tiempo y que cierren aquel concepto que yo había planteado cuando era presidente. Entre Chile y Bolivia hay un tratado de paz, pero no ha logrado ese tratado la amistad que es imprescindible entre ambos países. Le insisto en la pregunta. Con toda esa argumentación que usted hace, ¿usted ve en las palabras del Papa Francisco una coincidencia con la argumentación que Bolivia ha esgrimido públicamente y sobre todo ante la Corte Internacional de Justicia? Sí, la respuesta es sí. Yo encuentro una coincidencia entre las palabras del Papa y el contenido esencial, filosófico, de la demanda jurídica de Bolivia ante la Corte Internacional. Y en ese sentido, ¿qué efecto cree que causa ante este organismo, ante la Corte Internacional de Justicia, o al menos ante la comunidad internacional, que el Papa se haya pronunciado de esta manera? Aquí hay que hacer 2 consideraciones. La primera, en la que Bolivia está absolutamente consciente y de la que el Papa también está absolutamente consciente, entendemos claramente ello, es que un pronunciamiento de una personalidad de rango mundial no afecta la decisión, no debe afectar la decisión de los jueces que deben fallar en derecho. Eso me parece claro.
Pero usted anotará claramente que Bolivia ha conseguido la adhesión, la solidaridad de varios países de América Latina y en este caso la solidaridad de una figura del más alto rango mundial, una de las 10 figuras más importantes del mundo. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas menores. Este apoyo, a nuestro entender, tiene que ver sobre todo con algo que yo estoy buscando como parte de un equipo que preside el presidente Evo Morales, que es que la comunidad internacional sepa que sí hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile, que la petición boliviana es una petición razonable y es una petición justa y que es tiempo de que Chile asuma que el diálogo debe llevar a una solución vinculada a un acceso soberano al mar, no un diálogo genérico que vaya diluyéndose como ha ocurrido en el pasado. Es decir, que usted sostiene que tiene un impacto positivo para la causa boliviana a nivel internacional que el Papa se haya pronunciado de esta manera. Sin duda, lo que no quiere decir que tiene un impacto de influencia sobre lo que yo entiendo será una decisión en pleno derecho o en estricto sentido de derecho de la Corte Internacional de Justicia. Somos absolutamente conscientes de que la Corte fallará independientemente de los elementos de apoyo o no que los países que están involucrados en la demanda estén recibiendo en diferentes ámbitos. Pero que hay una influencia internacional no me cabe la menor duda. Y dado que usted dice esto no tiene un efecto, las palabras del Papa no van a tener un efecto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero sí en la comunidad internacional y es positivo, agregado usted, para la causa de Bolivia. ¿Cree usted entonces que estas palabras del Papa Francisco le sirven a Bolivia para una etapa posterior a La Haya? Ese es un tema que deberá analizarse en el momento adecuado. No creo que sea pertinente que Bolivia vaya dando saltos antes de cruzar el primer puente. El primer puente es la demanda preliminar de incompetencia, pero queda claro que hay una evidencia, y hay una evidencia que se debe tomar en cuenta. Hay muchos países que creen que se debe encontrar una solución y países y personas que están dispuestos a ayudar en caso de necesidad para encontrar una solución. Pero ese es un tema que no debe considerarse hoy porque hoy día Bolivia está, y con Chile, en un juicio internacional. Ese juicio internacional elimina cualquier posibilidad de mediación o de tercería hasta tanto hay una definición en ese juicio. En consecuencia, aquí estamos en el paso 1, cuando lleguemos al paso 2 hablaremos del paso 2. Pero después de La Haya, entonces, ¿sí existe para usted otros caminos que va a explorar Bolivia? ¿No se termina en La Haya la petición de una salida soberana al mar, sea cual sea el resultado? La lógica de Bolivia es una lógica incuestionable. La lógica de Bolivia es: nosotros demandamos a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Si hacemos esa demanda es porque creemos en la Corte. Y si hacemos esa demanda es porque esperamos que la Corte falle a favor de Bolivia. Y en consecuencia Bolivia sabe lo que eso significa y sabe que tiene que atenerse a un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Eso es lo que Bolivia ha planteado y eso es lo que Bolivia hará. Ir más allá de esa lógica y de esa interpretación daría lugar a equívocos o a ambigüedades que yo no quiero que hayan en absoluto. Nuestra lógica es: Bolivia espera el fallo de La Haya y ha ido a La Haya porque confía en La Haya. Pero ese fallo no va a decir no reclamen nunca más. Ese fallo va a decir sí obligo a Chile a sentarse a negociar, no obligo a Chile a sentarse a negociar. Pero no va a decir no reclamen nunca más. No es eso lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, me imagino. Entonces por eso la pregunta sigue vigente. Si les va mal en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿se cerró para siempre la demanda marítima boliviana o se abren otros caminos luego? Como ha dicho el propio Evo Morales. Le voy a responder con una frase histórica que es la bandera, que es la rosa de los vientos de la política exterior boliviana. El ministro de Relaciones Exteriores, Daniel Sánchez Bustamante, dijo en 1910: mientras Bolivia exista como nación, no cejará hasta no tener un puerto soberano en el Océano Pacífico. Está claro cuál es la respuesta entonces. Siguen las gestiones después de La Haya, si es que les va mal. Señor Mesa, ¿alguna vez en la historia reciente de Bolivia, y en la más reciente sobre todo, alguna vez se pidió la mediación papal? Formal y oficialmente no. ¿Y no formal y no oficialmente se exploró esa posibilidad con Chile? No, la respuesta es no. ¿Cree que fue un error no explorar una mediación antes de ir a La Haya? Si usted conoce la historia,
la posición de Chile ha sido tan radical e intransigente con Bolivia, a diferencia de lo que pasó con Argentina o con el Perú. En el caso de Argentina, Chile aceptó la mediación del Papa y logró resolver su conflicto. Chile con Bolivia ha tenido una actitud tan increíblemente secante, tan increíblemente cerrada, que el punto de partida es no aceptamos ni siquiera una mención. En el momento en que una autoridad nacional o internacional hace una mención de apoyo a Bolivia, Chile hacía un reclamo formal. Esta vez no lo ha podido hacer, porque la figura del Papa es demasiado grande y su impacto es demasiado gigantesco como para que, como ha ocurrido con el ALBA o con el Perú o con Uruguay, que ha habido un reclamo, o con Ecuador, que ha habido un reclamo de Chile, esta vez no lo han podido hacer. Pero quiero recordarle que la razón por la que no se pudo establecer una mediación ni del Papa ni de terceros, como ocurrió entre Perú y Ecuador, es por decisión dramáticamente irreversible de Chile. Hoy día Chile está viendo las consecuencias de lo que ha sido una actitud tan negativa para con Bolivia de impedir cualquier intervención de terceros. Hoy día se preguntan, ¿podríamos tenerla? Claro, en las circunstancias en que están probablemente sería un camino mejor que el que están, pero ese es otro tema. ¿Por qué usted dice que una mediación hoy día para Chile sería un mejor camino que la situación en la que se encuentra nuestro país? Porque creo que lo último que esperaba en la vida Chile es tener que darle una explicación a la comunidad internacional, como se ha visto obligado a hacerlo en el mes de mayo ante la Corte Internacional de Justicia, de explicarle al mundo a través de la Corte Internacional por qué no quiere abrir una negociación o no quiere aceptar una negociación en los términos de discutir lo que se va a discutir. Porque aquí lo que tenemos que tener claro es que no estamos hablando de diálogo en términos generales, estamos hablando de diálogo para obtener un acceso soberano al mar. Cualquier otro diálogo lo hemos realizado y se lleva adelante y tiene que ver con el intercambio comercial, etcétera. Pero en ese contexto, el escenario que plantea una expresión pública de su santidad Francisco en un contexto como este no es, y usted lo sabe muy bien, lo que le gusta más al Ministerio de Relaciones Exteriores y al gobierno de Chile. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de mediación a pesar de que hable el Papa cuando Chile sostiene que no hay nada que mediar porque hay tratados vigentes? ¿Cree usted que porque el Papa habla públicamente y dice que hay algo de justicia en la aspiración boliviana por el contexto en que se da, usted cree que las palabras del Papa cambian en algo la postura de Chile? Porque Chile ha vuelto a mantener y ha vuelto a sostener nuestras autoridades que no hay nada que mediar porque, no solo porque hay un juicio en La Haya, sino porque hay tratados vigentes. ¿Es posible, cree usted, la mediación? En este momento las cosas están donde tienen que estar. Están en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estamos esperando el fallo de la demanda preliminar de incompetencia de la Corte y Chile está en ese tribunal pidiéndole incompetencia a la Corte. Bolivia no va a moverse un milímetro en la línea de mantener el juicio donde está en este momento en la Corte Internacional de Justicia y en consecuencia cualquier otro elemento ajeno a esta situación nos parece que no va a ser procedente ni Bolivia lo está buscando. Está bien, pero después de La Haya, usted mismo reconocía que no se cierran los caminos, o sea, siempre Bolivia va a seguir pidiendo una salida soberana al mar. Entonces yo le pregunto, ¿en qué puede beneficiar siquiera la posibilidad de una mediación? Porque el Papa dice, ahora no, porque hay un juicio, pero además agregó, para que exista una mediación, lo agregó el vocero Lombardi, tienen que estar de acuerdo ambos países. ¿Por qué Chile podría llegar a querer en algún minuto una mediación si es que sostiene que hay tratados vigentes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué podría llegar a querer que el Papa mediara entre los dos países? No se preocupe del tema, no me preocupa a mí demasiado, no me haría siquiera la pregunta. Por supuesto, como periodista me preocupa y tengo que hacerle la pregunta. No, yo no me preocupo en absoluto de esa posibilidad, ni creo que en este momento sea una preocupación del presidente Morales ni del gobierno del presidente Morales ni de quienes estamos trabajando en el tema del mar. El 100% de nuestro esfuerzo está en La Haya, está en el juicio que le llevamos adelante contra Chile en la Corte Internacional de Justicia y por lo tanto no hay ninguna razón para preguntarse siquiera por qué Chile quisiera hacer o no hacer alguna cosa. Lo que hoy día nosotros estamos haciendo es pedirle a la Corte que declare su competencia para empezar a tratar el tema de fondo y estamos esperando ese fallo. Ahora, ¿cómo quedaría Chile si le dijera que no a una mediación del Papa?
Esa es una respuesta que solo se podrá conocer en el caso de que se dé la circunstancia, como usted lo acaba de decir y lo sabemos todos. Chile no va a verse en ese trance porque mientras Bolivia, y esto no va a cambiar, mantenga el juicio en la Corte Internacional de Justicia, esa circunstancia o esa situación no es un elemento posible en el corto plazo ni en el mediano plazo. Y como le digo, antes de dar un paso hay que dar el primero, y el primero todavía no lo hemos dado. ¿Bolivia no estaría dispuesto a retirar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en pro de una mediación papal? No, Bolivia no estaría dispuesto a levantar. La única razón por la que Bolivia estaría dispuesto a levantar el juicio sería que Chile le ofrezca una negociación para darle un acceso soberano al mar. Ese es el único caso de excepción. Si no se da esa circunstancia, no hay ninguna posibilidad de que Bolivia se retire del juicio de La Haya. ¿Puede llamarse diálogo a una conversación que por ambos lados está condicionada, y se lo digo porque de parte de Chile condicionada a no va a haber salida soberana y de parte de Bolivia a lo único que me interesa es una salida soberana? ¿Es eso un diálogo, es eso una negociación por ambas partes? No, en este momento no estamos en una negociación. En este momento estamos en un juicio. Y estamos en un juicio por una razón muy simple. Porque a lo largo de 70 años, la cantidad de veces en que Chile le ha ofrecido a Bolivia dialogar para darle un acceso soberano al mar no se ha cumplido. Si estuviéramos en la lógica del cumplimiento de Chile de esos compromisos, estaríamos hablando de un diálogo. Hoy día estamos en un juicio, esto es muy importante subrayarlo. El diálogo surgirá, dado que Chile no lo ha querido hacer voluntariamente, en el caso de que la Corte considere que Chile, porque se comprometió históricamente a dialogar con Bolivia, debe hacerlo, no porque la Corte lo diga unilateralmente, sino porque Chile se comprometió a ese diálogo. Pero en este momento, para no tener ninguna confusión, no estamos en un proceso de diálogo, estamos en un juicio internacional ante la Corte Internacional de Justicia. Se nos acabó el tiempo, así que brevemente, señor Mesa, solo para cerrar, tras la visita del Papa a Bolivia y sus palabras, las palabras del sumo pontífice de la Iglesia Católica, ¿Chile está más solo frente a la demanda marítima boliviana o Bolivia está más acompañada, que es decir lo mismo pero de otra forma? Definitivamente, sin ninguna duda. No conozco ninguna declaración internacional que vaya más allá de ese es un tema bilateral. Mientras que sí conozco muchas declaraciones internacionales, incluida la del Papa, que creen que nuestra demanda es justa y que es una causa que vale la pena respaldar. Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, vocero además de la demanda boliviana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. No, por el contrario, sí soy yo. Muy bueno. Hacemos una pausa y regresamos.